Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal de difusión filosófica, Grandes Cuestiones Filosóficas. Hoy vamos a estar desarrollando también un tema muy importante de la filosofía. Vamos a hablar del apriorismo y lo vamos a hacer desde las 10 señales para identificar el pensamiento apriorístico. Bienvenidos. Apriorismo viene de la frase en latín a priori, al igual que la frase a posteriori. Estas frases aparecen en la época de Euclides, aproximadamente en el año 300 a.C., pero también se pueden encontrar tempranamente en Platón cuando él plantea su teoría de las ideas, diferenciando el mundo sensible del inteligible. En este último se encuentran las cosas universales, eternas e inmutables, a las que solo se puede acceder, según Platón, a través de la razón. Luego, a partir del siglo XIV, después de Cristo, se va a hacer referencia a ambas formas de conocimiento en los escritos de Alberto de Sajonia, Gottfried Leibniz y George Berkeley. Sin embargo, el origen del apriorismo en su máxima esencia se remonta a los planteamientos del filósofo alemán Immanuel Kant, cuya filosofía intentaba mediar entre el racionalismo de Leibniz y Wolff y el empirismo de John Locke y David Hume. Primera característica: el apriorismo es una posición intermedia. Hace algunos meses hice un video sobre el criticismo, diciendo que este era un intento de mediación entre el racionalismo y el empirismo. Les recomiendo que lo vean, aquí les dejo el enlace en la descripción. Pues bien, el apriorismo es la segunda corriente epistemológica intermedia entre el racionalismo y el empirismo, y en este sentido pretende conciliarlas, pues considera que tanto la experiencia como el pensamiento son fuentes importantes de conocimiento. Segunda característica: el conocimiento no se agota en la experiencia, según el apriorismo. El apriorismo considera que todo conocimiento proviene de la experiencia, tocando las cosas, viéndolas, probándolas, escuchándolas, en general experimentándolas, pero que no por eso se agota en ella, pues el pensamiento es el que le confiere el carácter de universal y necesario al organizarlo de una manera específica. Tercera característica: el apriorismo significa antes de la experiencia. Según el diccionario filosófico marxista, la palabra proviene del latín, que significa lo que precede. A priori significa lo que está dado de antemano, antes de la experiencia, antes de los hechos. Entonces, una afirmación apriorística es una afirmación que solo se fundamenta en abstractas consideraciones previas y que no se apoya en la experiencia ni en la práctica. El apriorismo plantea que el conocimiento presenta elementos a priori inherentes a la conciencia o formas de intuición. Cuarta característica: apriorismo es distinto a racionalismo. Tanto el apriorismo como el racionalismo están de acuerdo en que la razón posee unas ideas innatas o factores a priori, pero la diferencia radica en cómo son esos factores a priori. Por ejemplo, para el racionalismo, esos factores a priori no son más que contenidos o conceptos perfectos con los que nace el ser humano. Aquí les doy un ejemplo. Esos recipientes que les estoy mostrando son recipientes de plástico. Representan, digamos, la conciencia o la mente. Pero dentro de los recipientes hay unos cereales, hay unos contenidos que son unos cereales. Entonces, eso sería igual a el conocimiento con el que nacemos los seres humanos, según el racionalismo. Es decir, nuestros recipientes vienen ya con un contenido innato. En cambio, que para el apriorismo, lo más importante es acerca de esos factores del conocimiento es que estos reciben sus contenidos en la experiencia. Es decir, nuestra mente también es como un recipiente para el apriorismo, solo que para el apriorismo
esos recipientes tienen una forma particular. En este caso puede ser una forma de estrella, como vemos allí el recipiente de los helados, puede ser una forma de círculo o puede ser una forma de rectángulo. El jugo de coco, que es con el que vamos a hacer ahora los helados de coco, pues al vaciarlos en estos recipientes, ese jugo, que es lo que está afuera, lo que se adquiere a través de la experiencia, es la cosa en sí. Ese jugo, al vaciarlo en estos recipientes, va a tomar la forma del recipiente. Sí, es decir, va a tomar la forma de estrella, de círculo o de rectángulo. En otras palabras, nosotros no captamos las cosas como son en sí, sino que las captamos según la forma que le damos o el molde que le damos en nuestra conciencia. En síntesis, para el apriorismo, los elementos a priori serían como unos recipientes vacíos propios de la razón del pensamiento y que son llenados con contenidos concretos a través de la experiencia. Quinta característica, su principio fundamental. Kant formuló el principio fundamental del apriorismo en su crítica a la razón pura cuando dijo: pensamientos sin contenidos son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegos. En otras palabras, sin sensibilidad nada nos sería dado y sin entendimiento nada podría ser pensado. Sexta característica, sin sensibilidad y entendimiento no hay experiencia. El apriorismo planteado por Kant propone la sensibilidad y el entendimiento como aspectos que hacen posible la experiencia. La sensibilidad es entendida como la posibilidad de intuir los objetos o de aprehenderlos y determinar la manera en que nos afectan mediante, digamos, representaciones. La capacidad de pensar los objetos o sus representaciones y relacionarlos es lo que se refiere al conocimiento. Séptima característica, las formas del entendimiento son el tiempo y el espacio. Todas las cosas que observamos se adaptan a los moldes de nuestra sensibilidad para ser representados de alguna manera. Estos moldes son lo que Kant llama las formas del entendimiento. Nosotros podemos percibir los objetos como extensos o como sucesivos. Esto, digamos, depende de si son aprehendidos bajo la forma del espacio o bajo la forma del tiempo. Estas formas a priori son el fundamento de las intuiciones según Emmanuel Kant. Echemos mano del ejemplo del profesor Alberto Nous cuando le enseñaba a Sofía acerca de este asunto. Le dijo: Sofía, si te pones unas gafas rojas, vas a ver la misma realidad que siempre has visto, pero ahora en color rosado. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo estas gafas, aunque no son rojas, pero si yo me las pongo, pues todo lo voy a ver de otro color. Esto ocurre porque los lentes ponen un claro límite a cómo puedes percibir la realidad, le dice a Sofía. Todo lo que ves proviene del mundo de fuera de ti, pero el cómo lo ves también está relacionado con las lentes, ya que no puedes decir que el mundo sea rojo aunque tú lo percibas así. Así mismo pensaba Kant. Según él, hay determinadas disposiciones en nuestra razón y estas disposiciones marcan, digamos, todas nuestras percepciones. Entonces, todo lo que vemos lo vemos ante todo como un fenómeno que ocurre en el tiempo y en el espacio. Kant llama al tiempo y al espacio las dos formas de sensibilidad del hombre y subraya que estas dos formas de nuestra conciencia son anteriores a la experiencia. Esto significa que antes de experimentar algo, sabemos que sea lo que sea, lo captaremos como un fenómeno en el tiempo y en el espacio, porque no somos capaces de quitarnos las lentes de la razón. Con esto también quiso decir que intuir las cosas en el tiempo y en el espacio es una cualidad innata. Eso sí, sin pasar por alto que lo que vemos depende además de si nos criamos en Groenlandia o en la India.
Pero en todas partes experimentamos el mundo como procesos en el tiempo y en el espacio. El tiempo y el espacio no son algo externo a nosotros, sino que pertenecen a la constitución humana. El tiempo y el espacio son ante todo cualidades de nuestra razón y no cualidades del mundo exterior. La conciencia del ser humano no es una pizarra pasiva que solo recibe las sensaciones desde afuera, sino que es un ente que moldea activamente. Octava característica, las 12 categorías del entendimiento. Además de las dos formas del entendimiento, tiempo y espacio, Kant asegura que las representaciones de los objetos deben adaptarse a nuevos moldes que tenemos en nuestra mente para poder ser pensadas. Estos nuevos moldes son considerados por él las categorías del entendimiento. Estas categorías o conceptos puros corresponden a distintas clases de juicio. Así, por ejemplo, tenemos la categoría de totalidad. Un ejemplo: todos los cuervos son negros. El tipo de juicio que emitimos aquí es universal. Segunda categoría, la pluralidad. Algunas empresas no logran beneficios. Tipo de juicio empleado, pluralidad. Tercera categoría, unidad. Ejemplo, Pepe canta bien. Tipo de juicio empleado, singular. Cuarta categoría, realidad o esencia. Ejemplo, mi mesa es verde. Tipo de juicio empleado, afirmativo. Quinta categoría, negación. Ejemplo, ningún virus puede reproducirse por sí mismo. Tipo de juicio negativo. Sexta categoría, limitación. Ejemplo, el boro es un no metal. Tipo de juicio infinito. Séptima categoría, sustancia. Ejemplo, Juan es un ladrón. Tipo de juicio categórico. Octava categoría, causalidad. Ejemplo, si tiene arcos ojivales, es una catedral gótica. Tipo de juicio hipotético. Novena categoría, comunidad. Ejemplo, todo planeta es gaseoso o rocoso. Tipo de juicio disyuntivo. Décima categoría, necesidad. Todo número entero es par o impar. Tipo de juicio apodíctico. Onceava categoría, existencia. Ejemplo, Juan robó el banco. Tipo de juicio asertórico. Y doceava categoría, posibilidad. Ejemplo, Fernando puede ganar el torneo. Tipo de juicio empleado, problemático. Novena característica, la noción a priori está ligada a la noción a posteriori. La noción de a priori está necesariamente ligada a la de a posteriori. Si a priori significa antes de la experiencia, pues consecuentemente a posteriori va a significar después de la experiencia. En el sentido filosófico, a priori hace referencia al conocimiento que es independiente de la experiencia. Por eso es que se asocia al conocimiento universal, atemporal o eterno, confiable y necesario. En contraposición al conocimiento a posteriori, que suele ser basado en la experiencia y por ende se vincula a lo particular, temporal y contingente. Para el apriorismo, el conocimiento es un hecho, pero es necesario determinar cómo es posible ese hecho, es decir, no aceptarlo de manera dogmática, sino investigarlo, determinar en qué consiste y cuáles son sus alcances. Décima característica, su máximo representante. Immanuel Kant, del año 1724 a 1804, fue un filósofo alemán que planteó que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero niega que derive en su totalidad de ella, intentando así resolver la disputa entre innatistas y los empiristas. Considera Kant que no existen conocimientos innatos, sin embargo, para que existan conocimientos es necesario que el hombre, con su capacidad, intervenga la experiencia, aprehenda las cosas y opere luego con ellas, ya sea descomponiéndolas o asociándolas. Muy bien, hemos llegado al final de este nuevo video. Si les ha gustado, si les ha sido útil, los invito para que se suscriban al canal, dejen su comentario. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en su canal, Grandes Cuestiones Filosóficas. Nos vemos. Chao.